La porción, la porción de la parashá, ahora sí iniciamos, ya esperamos, ya están, bueno, un grupo más o menos conformado aquí en el nombre de Yahweh, bendito tu nombre, Yahuwah, bendito tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, y pedimos la dirección de tu Ruach HaKodesh, apelamos a la promesa de Yahuwah que tú hiciste por intermedio de tu Hijo, donde dices que pidamos por los méritos de tu amado Hijo Yahushua, que la tu Ruach HaKodesh sea enviada a nosotros para que nos enseñe toda verdad y nos muestre las cosas que deben suceder. Por lo tanto, apelamos a esa promesa, a que tu presencia, Kadosh, tu Ruach HaKodesh esté en medio de nosotros en esta hora de estudiar la porción de tu Torah. Amén, amén, y Eje, Shemer Rabás es su nombre. La porción de la Torah es Levíticos capítulo 6, Vayikra en hebreo, Vayikra o Levíticos capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 36. Esa es la porción. Y créanme cuando les digo que solamente vamos a estudiar un verso. De todos esos capítulos solamente vamos a estudiar un verso. Y más aún, solamente vamos a estudiar una sola palabra, para que se den cuenta. Imagínense. Imagínense cuánto se puede aprender en la Torah, que solamente de estos capítulos que abarca la parashá, desde el capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 26, nos vamos a limitar a estudiar solamente un verso. Y más aún, nos vamos a limitar a estudiar solamente una palabra de ese verso. Y ya con eso hay información reveladora, contundente e impresionante para que te des cuenta que la Torah sigue vigente, que si no entendemos Torah difícilmente vamos a entender Brit Habashá. ¿Te das cuenta? El verso dice así, verso 1, o mejor dicho, capítulo 6, Levíticos capítulo 6, verso 1. Y habló Yahuwah a Moshe diciendo, verso 2, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahuwah, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar eso. Ya allí hay mucho que aprender. Imagínense que esta porción de la parashá habla acerca de las leyes de los sacrificios, de los holocaustos. Esta porción de la parashá habla acerca de la consagración o la dedicación de Aarón y sus hijos como Cohen Agadol y sacerdotes, tanto a Cohen Agadol, es decir, Aarón, es consagrado como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes Coanim, ¿verdad? Y también se dan aquí una serie de leyes aparte de los sacrificios, ¿verdad? También se dan una serie de mandamientos donde se le encomienda a los Benei Israel, a los hijos de Israel. ¿Y quién es Israel? Israel es la nación sacerdotal. Fíjense que aquí no se está hablando de ninguna religión que se llama Israel, se está hablando de una nación que se llama Israel. Háblale a los hijos de Israel. E Israel son 12 tribus. Y eso yo no lo puedo cambiar, ni adulterar, ni tergiversar. Cuando se habla de los Benei Israel, háblale a los hijos de Israel, se está hablando de la descendencia de Jacob. Se está hablando de las 12 tribus de Israel, de las cuales nos encontramos todas en el exilio entre las naciones hoy por hoy. Tanto la casa de Israel como la casa de Yahudá, tanto las 10 tribus por una parte, como las otras 2 tribus por otra parte. Ahora bien, ahí de manera que en esa porción de la parashá hay mucha información, hay mucho que estudiar. No alcanzaría, créanme, que no exagero, no alcanzaría toda la vida para estudiar esos 2 capítulos, esos 3 capítulos. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar solamente un verso de esa porción. Y repito, y vamos a limitarnos a estudiar una palabra de ese verso, donde con esa sola palabra te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas impresionantes que podemos aprender allí. Y nos va a llevar directamente al Brit Hadashah. Vuelvo y repito el texto. Levíticos capítulo 6, verso 1 y 2. Vayikra capítulo 6, verso 1 y 2. Habló Yahuwah a Moshe, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahuwah, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Tesap es el nombre de esta porción, de esta parashá.
Y tesab significa comando, significa encomienda, significa encomendado. Eso es lo que significa tesab, encomienda o encomendado, que tiene que ver con un comando, es decir, se manda a un comando a cumplir con una misión. Y ese comando, en primer lugar, está liderizado por el sumo sacerdote y a su vez por los coanín, por los sacerdotes que le asisten. Y son la representación de la nación sacerdotal, que es Israel. De manera que aquí en esta porción de la parashá, Yahuwah, bendito su nombre, está encomendando, dándole una encomienda a los Benei Israel, que son la nación sacerdotal. Y son la nación sacerdotal porque vamos a servir de intermediario, liderados por Yahushua, para las demás naciones. Vamos a hacer ese puente entre Yahuwah y las naciones. Entre Yahuwah y las naciones. Entre Yahuwah y las gentes. De manera que Tesab, que es el nombre de esta parashá, el nombre Tesab significa encomienda o encomendado o comando como tal. Pero hay una palabrita allí en el verso 2 que dice así: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación. Palabra clave, prevaricación. La palabra prevaricación, en hebreo ma'al, por no decir mal, que de por sí prevaricar es malo, en hebreo se pronuncia ma'al, escribiéndose con las letras consonantes hebreas men, hayin y lamed. Men, hayin y lamed, ¿verdad? Significa traición. Y cuando se habla de traición, es porque había un convenio que tú has traicionado. Es porque había un pacto de por medio que tú has violado. No puede haber traición si no se ha convenido primero algo. ¿Estamos claros? Para que pueda haber traición, levanten la mano si me están siguiendo. Para que pueda haber traición, primero debe haberse convenido algo. Por lo tanto, cuando dice prevaricación, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, le está hablando de traición, es decir, se está traicionando algo que se ha convenido. También significa falacia. La palabra ma'al también significa falacia, lo que conlleva también a rebelión y transgresión. Y podemos recordarnos con esto que en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, ¿qué es pecado? Pecado es transgredir la Torá. Todo aquel que comete pecado ha violado también la Torá, dice Yohanan, en una es, creo que primera de Juan, primera de Yohanan, dice, porque ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la Torá. Porque todo aquel que transgrede la Torá comete pecado. De manera que mal, cuando me dice, cuando una persona pecara e hiciere prevaricación, y algo importante que quiero también añadir, es que la acción de prevaricar es propia y es prerrogativa, es exclusiva de alguien que está autorizado para enseñar. Solo prevarica a alguien que está autorizado para enseñar. Es decir, prevarica a alguien que tiene la facultad de enseñar la verdad, pero en lugar de enseñar verdad, enseña mentira. Eso es prevaricar, enseña mentira. Ahí se nos está incorporando también Mario Segovia, Shalom, Shabbat Shalom a Mario Segovia, también quien más se incorporó por allí. Bueno, lo cierto del caso, Shabbat Shalom Mario, lo cierto del caso es que la acción de prevaricar, Shabbat Shalom Mario, bienvenido al estudio de la parashá. De manera que solo se prevarica o solo prevarica como tal una persona que haya sido autorizada para poder enseñar Torah. Cuando una persona autorizada con la facultad, que tiene la facultad para enseñar Torah, en lugar de enseñar Torah, enseña esa transgredir Torah, está prevaricando como tal y por lo tanto está cometiendo traición a la Torah, que es el convenio, y por lo tanto está llevando a la rebelión a un pueblo,
está llevando a las multitudes a rebelarse contra la Torá, está llevando a las multitudes a violar Torá. Y cuando alguien me dice, mira que la Torá fue abolida, y más cuando un líder espiritual enseña al pueblo que la Torá fue abolida, está prevaricando, está enseñando transgresión. ¿Estamos claros? La palabra traición, Maal, que de por sí es un mal, ¿verdad?, significa también falacia. Y cuando yo busco en el diccionario, en un diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa falacia? Falacia significa engañoso, mentiroso, falso, falso. Falaces promesas. Cuando alguien promete y no cumple, ha cometido falacia, ha engañado. Y el tema de hoy de esta parashá de Sab tiene que ver con una promesa que se hizo realidad, pero que un grupo de personas que han sido comisionadas de alguna manera, o que fueron comisionadas de alguna manera a enseñar esta promesa, en lugar de enseñarla, ocultaron la promesa. Y en lugar de esa promesa, han venido buscando de una forma, de alguna manera, usurpar al cumplimiento de esa promesa, y hacia allá nos va a ir dirigiendo el estudio de esta parashá. De antemano les advierto que yo soy pro Yahushua al 100%. Yo soy defensor del honor de Yahushua como el Hamelech de Israel, como el rey prometido para Israel. Y por lo tanto, me he tomado la libertad de defender la mesianidad de Yahushua. Shabbat Shalom, Nuris López, que se une al grupo. Bienvenida Nuris López. Siéntase como en casa, amada, siéntase como en casa. Bienvenida al estudio de la parashá de este Shabbat, ¿verdad?, de Sab. Ella está en España, si mal no me equivoco. Desde allá se está conectando con nosotros. De manera tal, mis amados, continuando con el tema, Leuterio Monroy se sigue también incorporando más personas por aquí. Bienvenido Leuterio desde México, Ciudad de México. Shabbat Shalom, amado. Siéntase como en casa. Estamos prácticamente comenzando la porción de la parashá de Sab. De manera que continuamos aquí con el tema, y es que la palabra... Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bienvenido Leuterio. Por ahí trato de comunicarse, también conectarse Nuris López. Bueno, continuamos entonces, ok. De manera tal que el estudio de esta parashá, que es muy amplio, nos estamos limitando solamente a estudiar solamente un verso de esa parashá, que es específicamente el verso del capítulo 6, el verso 2, 6:2. Entonces, la palabra que nos llama a mí, muy particularmente, poderosamente la atención, es la palabra prevaricar. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, ¿verdad? Y la acción de prevaricar es, si se quiere, exclusividad de alguien que ha sido autorizado o encomendado o ordenado para enseñar Torah, pero que en lugar de enseñar Torah, en lugar de enseñar a guardar Torah, lleva a las personas a violar Torah. Eso se llama prevaricar. Y también la palabra prevaricación, que significa traición, también significa falacia. Y falacia tiene que ver con falsas promesas, tiene que ver con hacer promesas y no cumplir. Entonces, esa promesa que fue encomendada a ser anunciada por Israel, y muy especialmente por líderes israelitas, por líderes de la nación que habían sido autorizados de alguna manera para que llevaran el anuncio del cumplimiento de esa promesa. En lugar de anunciar esa promesa, en lugar de advertir sobre el cumplimiento de esa promesa, se ha hecho todo lo contrario, que es tapar el cumplimiento de esa promesa, negar esa promesa, negar el cumplimiento de la misma. Y peor aún, hoy en día, y no es un secreto para nadie, se busca reconstruir un tercer templo donde piensan colocar como Cohen Agadol, como sumo sacerdote, a un usurpador de la verdadera promesa.
a un usurpador de la verdadera promesa. Y como ya lo he dicho antes, vuelvo y lo digo, este servidor Ramírez Ben Israel es pro Yahushua. Soy defensor de la mesianidad de Yahushua, a ultranza, al 100%, por el sinfín de pruebas y testigos que me enseñan vez tras vez, cada vez que yo abro la Torá, cada vez que yo abro la Torá, cada vez que yo abro la Torá, me confirma que Yahushua es el Masías prometido para Israel. Y en esta oportunidad te lo voy a demostrar una vez más, con esta porción, solamente con este verso nada más, que es el verso 2. Levítico capítulo 6, verso 2 dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahuwah y negare a su prójimo lo encomendado, y negare a su prójimo lo encomendado, y ese es el nombre de la parashá Tesap, encomendado. La parashá Tesap es una palabra hebrea que significa encomendado, que significa encomienda, que significa a su vez comando, es decir, porque se encomienda a un comando, a un grupo de personas que han sido autorizadas para enseñar Torah y más aún revelarnos el cumplimiento de una promesa. Y la palabra para encomienda o encomendado que leemos allí en Vayikra capítulo 6 verso 2, en Levítico capítulo 6 verso 2, la palabra hebrea para encomendado es teshumet. Teshumet, que significa depósito, algo que ha sido depositado en alguien para que lo transfiera, para que lo lleve, para que lo transmita, para que lo comparta, para que lo enseñe. Teshumet, que significa también promesa. La palabra hebrea para encomendado, vuelvo y te lo repito, se pronuncia teshumet, que es muy afín a teshuvah, ¿Qué te parece? Y significa depósito, significa promesa. Y las consonantes hebreas para teshumet, es decir, para encomendado, las consonantes hebreas son las letras taf, la letra shin, la letra waw, la letra men y la letra taf. Esas son las consonantes hebreas con las que se escribe teshumet, encomendado. La taf, la shin, la waw, la men y la taf. Y su valor gemátrico reducido a su mínima expresión, su valor numérico reducido a su mínima expresión es 7. El valor numérico que representa a la nación de Israel. Teshumet, encomendado a Israel. Israel, la nación sacerdotal, las 12 tribus de Israel que han sido encomendadas a transmitir el cumplimiento de esta promesa. Pero cuando yo no cumplo como Bené Israel que soy, como nación sacerdotal a la cual pertenezco, cuando yo no cumplo en anunciar el cumplimiento de esta promesa, cuando yo no cumplo en enseñar a las multitudes a guardar Torah, y en el caso de las naciones a enseñarles a guardar los 7 mandamientos noélicos, sino que al contrario, en lugar de enseñarles, mira, tú que vienes de las naciones, que eres Bené Noah, estás obligado a guardar los mandamientos noédicos porque por ello serás juzgado en el tribunal de los shamayines, sino que todo lo contrario, le digo, mira, la Torah fue abolida y por lo tanto los 7 mandamientos noédicos no aplican ya. Vive la vida loca, que la Torah ya no es. Entonces yo como Bené Israel, como parte de esa nación sacerdotal que fui encomendado a enseñar Torah, estoy cometiendo entonces un acto de prevaricación. Estoy prevaricando, estoy enseñando a faltar a la Torah. Y es lo que tristemente la inmensa mayoría de los líderes que pertenecemos a la nación de Israel hemos venido cometiendo ese error. Y peor aún, gente que ni siquiera pertenece a Israel, pero que tienen cargos de liderazgo espiritual, están enseñando a violar Torah. Decía yo, antes de comenzar el estudio de la parashá de hoy, al grupito de personas que se habían incorporado ya al link, les estaba compartiendo y vuelvo y lo comparto para los que están llegando, que el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, para ser más claro, el Pacto Renovado, es un documento de origen hebreo. Es un documento de origen hebreo que está fundamentado, está basado en la Torá. Y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia.
por decirlo así, en términos criollos para que se me entienda rápidamente. Es decir, no hay nada en el Nuevo Testamento que no esté basado en la Torá. Lo que significa que para yo poder entender el Nuevo Testamento, necesariamente e inevitablemente yo debo estudiar Torá en primer lugar, de primer lugar. Y para yo poder estudiar Torá necesito de un maestro de Torá. Y preferiblemente un maestro de Torá que reconozca y defienda el honor de Yahushua. Necesito de un Bené Israel que enseñe Torá. Y preferiblemente que reconozca y defienda el honor, la mesianidad de Yahushua Hamelech de Israel. Porque si yo no estudio Torá de la mano de un maestro de Torá, porque un pastor evangélico no te va a enseñar Torá, un sacerdote de la iglesia católica no te va a enseñar Torá. Te va a enseñar Torá es un maestro de Torá. Y un maestro de Torá es una persona que pertenece a las 12 tribus de Israel, que tiene mentalidad hebrea, que entiende la Torá dentro del contexto hebreo, porque la Torá fue escrita en hebreo y debe ser entendida en hebreo y debe ser interpretada en hebreo. Porque si yo no entiendo esto, en primer lugar, difícilmente voy a entenderlo después, lo demás, lo sucesivo, lo siguiente, el Brit Hadashah, que se fundamenta en la Torá. De manera que la palabra encomendado, cuando allí en Vayikra dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahuwah, contra el convenio que hay con Yahuwah, y negare a su prójimo lo encomendado, y le negare la verdad a su prójimo, le negare que Yahushua es el rey de Israel, le negare a su prójimo que la Torá sigue latente, sigue vigente y que hay que guardarla, le negare al gentil la realidad de él sobre los 7 mandamientos noélicos que aplican para él, le negare todas estas cosas, entonces está cometiendo prevaricación. Encomendado, palabra hebrea para encomendado, teshumet, depósito, promesa, que significa también promesa. Teshumet, aparte de significar depósito, teshumet, que significa encomendado, que tiene la asunción también de promesa. Su valor gemátrico, reducido a su mínima expresión, como ya te lo compartí, es 7. Y es precisamente el valor gemátrico para la palabra Israel. Israel, para el pueblo Israel. Es el número que representa a la nación sacerdotal. Y además de esto, Teshumet, una pronunciación muy afín a Teshuvah, una pronunciación muy afín a la palabra hebrea Teshuvah, que significa volver o volverse o de vuelta, y que es utilizada dentro de la emuná de Israel, dentro del pueblo de Israel, dentro de la fe de Israel, la fe que obedece a Israel, es utilizada para referirse al arrepentimiento, volverse de nuestros pecados, volverse de los pecados que venimos cometiendo, Teshuvah. Pero lo más interesante, mis amados que me están escuchando, es que la palabra Teshumet viene de la raíz gramatical hebrea Shum. Teshumat viene de la raíz prima Shum, la cual tiene una gran variedad de significados. Repito, la palabra Teshumet, encomendado, viene de la raíz gramatical hebrea Shum, que tiene a su vez una gran variedad de significados. Y escúchalo muy bien, te voy a mencionar solamente algunos de ellos. Shum significa afirmar. ¿Quién fue afirmado? Significa alzar. ¿Quién fue alzado sobre un madero? ¿Quién fue alzado como la serpiente de cobre? Significa cargar. ¿Quién cargó sobre sí nuestros pecados? Significa constituir. ¿Quién fue constituido como Cohen Agadol? ¿Quién fue constituido como el Hamelech de Israel, como el rey de Israel? ¿Quién fue constituido como sumo sacerdote? ¿Quién fue constituido como Nadí, como el profeta anunciado por Moshe? También Shum significa culpar. ¿Quién asumió nuestras culpas? Dar. ¿Quién entregó su vida? Él no se la quitaron, él la dio para luego volverla a tomar. Significa derramar. ¿Quién derramó su sangre? Significa dirigir. ¿Quién dirige a la nación de Israel? Significa elegir. ¿Quién fue ungido? Significa encomendar. Significa establecer. Significa exponer. Significa multiplicar. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? Significa nombrar. ¿Quién nombró a sus discípulos, a sus seguidores? ¿Quién nombra según su orden jueces y sacerdotes de Elohim? Vayan a Juan capítulo 1 verso 12.
todos aquellos que se someten a la autoridad de Yahushua, todos aquellos que se someten en obediencia a la autoridad de Yahushua, les fue dado derechos de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. Nombrar. También Shun significa oponer. ¿Quién se opone a la mentira? ¿Quién se opone a la levadura? ¿Quién se opone al adversario? Significa ordenar. ¿Quién ordena jueces y sacerdotes? Significa orden. ¿Quién ordena las cosas? Significa quitar. ¿Quién quita el pecado? Significa reparar. ¿Quién restaura portillo? Y quién ordena a personas para que sean constituidos también reparadores, restauradores de calzada, reparadores de portillo. Significa reunir. ¿Quién va a reunir a las 12 tribus de Israel que nos encontramos en el exilio? Significa tornar. Teshuvah. Significa velar. ¿Quién vela por su pueblo continuamente, día tras día, allá en el Makon Kadosh, que está por encima de los shamayines, en el verdadero templo, el modelo original? Significa volver. Shum significa volver también. ¿Quién va a volver? Todos estos términos aplican a una sola persona. Y una vez más, me habla de Yahushua. La misma Torah me habla de Yahushua en esa sola palabra que dice Shum. Raíz gramatical para la palabra Teshumé, encomendado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y si esto no es suficiente, sorpréndete con lo que viene a continuación. En hebreo pictográfico, la palabra Teshumé, encomendado, en el hebreo pictográfico, y te aclaro algo para aquellos que no lo sepan y para aquellos que apenas se estén incorporando, la Torah fue escrita en hebreo pictográfico, un hebreo que se caracteriza por figuras y formas, no por las letras hebreas que conocemos hoy en día, que es el hebreo moderno, no. El hebreo pictográfico fue el hebreo con el cual Moshe, el escogido por Yahuwah en la zarza para que sacara a Israel de Egipto, Moshe, quien escribió la Torah dirigido por Yahuwah, escribió la Torah en hebreo pictográfico. Y en hebreo pictográfico la palabra encomendado, Teshumet, que es muy afín a Teshuvah, y que viene de la raíz hebrea, Shum, y que significa todo esto que te compartí hace poco, y que apuntan a una sola persona, Yahushua, quien cumplió con todos esos requerimientos que te acabo de mencionar. En hebreo pictográfico la palabra Teshumet se escribe de la manera siguiente. La Tat originalmente estaba representada en hebreo pictográfico por dos palos cruzados. Por dos palos cruzados, un madero sobre un árbol. ¿Te recuerda eso algo? ¿Te recuerda eso algo? Palos cruzados, que significan señal, pacto, convenio. En el cristianismo, cruz, sí, porque eran dos palos cruzados, un madero sobre un árbol. Porque nuestro Amelech era necesario que se cumpliese en él la Torah, lo anunciado en la misma Torah. La letra Tat, con la que se escribe la primera letra de la palabra Teshumet, encomendado, la letra Tat se escribe en hebreo pictográfico con dos palos, tiene la forma de dos palos cruzados, y significa todo eso que te acabo de compartir: palos cruzados, señal, pacto, convenio. La letra Shin, que es la siguiente letra consonante para la palabra Teshumet, encomendado, son dos dientes afilados, agudos, y significa consumir, comer. Beber esta copa, ¿no te recuerda algo? Comer este pan, ¿no te recuerda algo? Mi sangre, mi cuerpo. Quien no coma y beba de este cuerpo, de esta sangre, ¿no te recuerda algo? ¿No te recuerda a alguien en este caso? La Wau, la tercera letra consonante para escribir la palabra Teshumet, encomendado, la Wau en hebreo pictográfico tiene la forma de un gancho, de una estaca, de una estaquilla, y significa clavos. ¿Quién fue clavado? Sobre un madero. Para asegurar significa estaca, gancho. Eso es lo que significa Wau en hebreo pictográfico: clavos, asegurar, estaca, gancho. ¿Quién fue clavado sobre un madero? ¿Quién fue clavado y colgado en una estaca? La Men, la cuarta letra para la palabra Teshumet, la Men en hebreo pictográfico tiene formas de unas olas, representando agua y sangre, y a su vez poderoso. Y cuando yo estudio la Parashat Tesach,
La parashá encomendado, encomienda, promesa, que es la porción de la parashá en esta semana. Cuando yo estudio esa porción de la parashá que abarca desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 36, las palabras aguas y sangre las voy a encontrar en diferentes lugares y tienen que ver con sacrificio y lavados. La palabra agua y sangre la vamos a encontrar, por ejemplo, comparto contigo, mi amado, que me escuchas, en el capítulo 6 de Vayikra, Levíticos, capítulo 6, verso 27. Todo lo que tocare su carne será consagrado, y salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás a aquellos sobre que cayere en lugar Macón, en lugar Kadosh. Verso 28, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. ¿Te das cuenta? La palabra, a donde quiero llegar, la cuarta letra para escribir Teshumet encomendado, la cuarta letra hebrea consonante es la letra Men, pero en hebreo pictográfico la Men se escribe dibujándose unas olas que simbolizan agua, que simbolizan sangre, que simbolizan a su vez poderoso y que a su vez tienen el significado de ser algo poderoso también, la men como tal. Y justamente agua y sangre son palabras o son elementos, quiero decir más bien, que van a prefigurar al Mashiach, que van a anunciarme del Mashiach, y son estas palabras que se mencionan repetidas veces precisamente en esta porción de la Parashat Tezat. Por ejemplo, en Levítico capítulo 6, verso 28, dice así: y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Capítulo 7, verso 2, en el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Otra palabra, otro verso 33, Levítico capítulo 7, verso 23, y el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. La sangre, repito, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre. Otra parte donde aparece sangre nuevamente. Bueno, leamos aquí entonces también, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, leamos aquí en el verso 21, 8:21, y lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar, holocausto y olor grato, ofrenda encendida para Yahuwah, como Yahuwah lo había mandado. Y así sucesivamente. Vamos a leer aquí en el capítulo 8, verso 6, de nuevo vuelve a reducir esos dos elementos, agua y sangre. Entonces Moshe hizo acercarse, quise decir, entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. De manera que las palabras agua y sangre, con las cuales están representadas por la letra Mayim, son dos elementos que vienen a relucir, vienen a anunciarse, vienen a destacarse en esta misma porción de la Parashat Tezat, agua y sangre. Y para finalizar, la última letra con la que se escribe Teshumet, es decir, Teshumet, para referirse a la palabra encomendado, que es el nombre de la Parashat, la última letra Tap, de manera que también me vuelve a hacer de nuevo alusión a los dos palos cruzados, señal de pacto o convenio, dos palos cruzados que simbolizan señal de pacto o convenio. Todo eso, todas esas asunciones que tienen cada una de estas letras con las que se escribe la palabra Teshumet, me apuntan a una misma persona, y esa persona es Yahushua HaMelech. ¿Te das cuenta por qué yo defiendo a Yahushua, su mesianidad, como el rey prometido para Israel? No hay otro. Y te recuerdo que en Levítico capítulo 6, verso 2, prevaricación, la palabra prevaricación, Maal en hebreo, uno de los significados para Maal es traición y falacia. Y la palabra falacia está relacionada a promesas no cumplidas.
es decir, a faltar a las promesas. Pero justamente encomendado, Teshumet, uno de los significados de Teshumet es promesa. Es decir, cuando una persona que es un Bené Israel autorizado como parte de la nación sacerdotal, en lugar de enunciar a Yahushua como la promesa cumplida, se dedica a negar que Yahushua es la promesa, y en lugar de ello buscar usurpar su lugar, me está entonces anunciando sobre una acción de prevaricar. Y es preocupante porque precisamente, justamente en este momento, cuando nuestro Hamelech Yahushua y Cohen Agadol, sumo sacerdote, que está ministrando continuamente en el Makon Kadosh sobre los Shamayines, en el Bet Hamikdash, en el templo que está por encima de los cielos, aquí en la tierra, algunos que se han asumido la prerrogativa de ser los representantes oficiales de la Torah, se han dado a la tarea de negar la mesianidad de Yahushua, y no conforme con esto, a reconstruir un templo para colocar en ese templo aquí en la tierra a un sumo sacerdote. Y esto no es otra cosa que usurpar el lugar de esa promesa. Esto no es otra cosa que enseñar a prevaricar a las naciones. Esto no es otra cosa que faltar a la verdad, traición en este caso. Y amados, la porción de la parashá Tesab, encomendado, va en correspondencia con la porción del Brit Hadashah. Le invito entonces a buscar cuál es la porción del Nuevo Testamento para aquellos que se están acercando, ¿verdad? Porque en este grupo tenemos gente que viene de todas partes. Este no es un grupo exclusivo de puros Bené Israel. Este es un grupo diseñado, creado especialmente para todo público que desea aprender Torah. De manera que en este grupo tú vas a encontrar gente que viene del cristianismo o que siguen siendo cristianos. Vas a encontrar personas que vienen de cualquier tendencia ideológica o filosófica. Vas a encontrar gente de todo tipo, y bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque aquí tú vas a aprender Torah, y en la medida que tú aprendas Torah, vas a entender también el Nuevo Testamento. Y en la medida que entiendas el Nuevo Testamento, vas a comprender la misión y la función de Israel como nación sacerdotal. Y vas a aprender a amar a Israel en lugar de tener una fobia contra Israel. En lugar de asumir actitudes temerarias, emitiendo juicios que rayan en la blasfemia contra Israel, vas a entender la realidad y vas a entender cuál es el propósito de Israel y dónde está Israel realmente en la actualidad. Y vas a ser comedido a la hora de hablar, y vas a entender el contexto de lo que la Torah te está enseñando realmente a través del Brit Hadashah. La porción del Brit Hadashah que corresponde en este Shabbat, la porción del Brit Hadashah está en Hebreos capítulo 7. Leo. Hebreos capítulo 7, o carta a los Yahudí. Carta a los Yahudí. ¿Por qué? Porque los Yahudí son los que hablan hebreo, los Bené Israel. Por lo tanto, es una carta dirigida a los israelitas. Pero eso no quiere decir que tú no puedas entender lo que se está enseñando allí exclusivamente a los israelitas, porque es carta a los hebreos, no a los gentiles. Y vamos a estudiar esa porción del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, realmente, que corresponde a la parashá de esta semana Tesab. Hebreos capítulo 7, verso 24. Leo. En Hebreos capítulo 7, verso 24, vamos a leerlo esta versión que me gusta más. Me gusta más. En Hebreos capítulo 7, verso 24 leemos. Quien lo tenga, voy a cerrar el micrófono, el que lo tenga de primero que lo lea. ¿Quién llegó primero? Levantándose de allí, se fue a la región de Sidón y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo pusiera, pero no pudo pasar. Hebreos 7, capítulo 20, verso 24. Hebreos 7, verso 24. Perdón, estaba leyendo Marcos. Bueno,
Aquí lo tengo. Si tiene otros papeles. Deja que lo lea todo. Léelo tú. Ya tomaste allí la palabra. O Francis Arias, mi amada hermana Samara, ¿quieres hablarlo? ¿Quieres leerlo? No sé. Deja que lo lea algo. Mas este por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio doble. ¿Qué les parece? Una palabra clave, inmutable. Voy a buscarlo en esta versión. Carta a los Yahudí 7:24. Leo de la manera siguiente, 7:24. Pero hablando de Yahushua, a causa de que permanece para siempre, como Cohen Agadol, hago esos paréntesis para que se entienda mejor lo que está diciendo allí nuestro amado hermano Pablo. Pero Yahushua, a causa de que permanece para siempre como Cohen Agadol, como sumo sacerdote, tiene un sacerdocio permanente e intransferible. ¿Qué les parece? Amado y amigo que me oyes, tu cédula de identidad es intransferible. Es decir, solamente la puedes usar tú, más nadie la puede usar. Más nadie la puede usar. Porque si tú les das tu tarjeta de identificación, tu cédula de identidad a otra persona, estás cometiendo transgresión. Estás pecando. El sacerdocio de Yahushua, como Cohen Agadol, es intransferible. Cualquier otra persona aquí en la tierra que se pretenda pasar por sumo sacerdote está transgrediendo Torah. ¿Te das cuenta del peligro que se avecina? Y de ese peligro nos está advirtiendo nuestro amado hermano Pablo en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses. ¿Te das cuenta? Leo aquí. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí en esta versión dice intransferible. No lo comparte con nadie. No lo comparte con nadie. Fermín Aranda, bienvenido. Shabbat Shalom. Está por allí comunicándose con nosotros. Bienvenido, Fermín Aranda se unió, pero no aparece aquí en pantalla. ¿Cómo hacemos? Pero él está ahí, tranquilo. ¿Está allí? Ok, perfecto. Bienvenido, Fermín. Bienvenido a la clase de Torah de esta parashá, Tesap. Encomienda, encomendado, comando, significa eso. Todo eso significa Tesap. Encomienda, encomendado. Y estamos precisamente, como ya mis amados aquí me están escuchando, limitándonos a estudiar solamente un verso de esa parashá, pero hay mucho que leer allí y mucho que aprender. Y solamente en un solo verso hemos podido desmenuzarlo, desglosarlo y entender muchas cosas importantes y reveladoras allí. Entonces, de manera que el sacerdocio, pero a causa de que permanece para siempre, Yahushua, tiene un sacerdocio permanente e intransferible. Por lo tanto, cualquier otra persona que pretenda hacerse pasar por sumo sacerdote, por muy bonito que quede el templo, que se pretenda reconstruir, está sencillamente usurpando el lugar, estará sencillamente usurpando el lugar del verdadero Cohen Agadol que está ministrando arriba en los chamayines. Sigo leyendo la porción del Brit Hadashah de esta semana. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Eloa, viviendo para siempre para interceder por ellos. Aquí hay algo importante, mis amados. Teshumet, encomendado, una palabra muy afín a Teshuvah, volverse, retornar, arrepentirse, usado también para referirse al arrepentimiento genuino. Teshuvah, empleado para referirse a arrepentirme, volverme de mis pecados. Cuando nosotros estudiamos el Vayikra, Levíticos, en Levíticos, ese libro, voy a leerlo aquí directamente para que quede más claro, para que quede mejor aclarado la situación. Vayikra, Levítico, constituye la primera revelación detallada del tema viviente del gran libro. En general, es decir, la revelación, Vayikra, Levítico, la revelación de la manera mediante la cual Eloa restaura al hombre perdido. Tanto la actividad redentora de Eloa
como la conducta del hombre que se apropia de dicha redención. Es decir, en Levítico vamos a encontrar el mecanismo, la prefiguración, mejor dicho, el simbolismo o la prefiguración de cómo Yahuwah va a redimir al hombre y de lo que el hombre posteriormente, una vez redimido, debe hacer para mantenerse en ese estado de consagración y elevación. De manera que el Levítico me prefigura al Mashiach y a toda la obra redentora del Mashiach, y de lo que el pecador arrepentido que hace teshumet, que hace teshuvah, depositando su confianza en esa promesa, en esa teshumet, ¿verdad?, debe hacer a partir de ese momento para mantenerse en ese estado de consagración y elevación, de apartado para Yahuwah. Vuelvo y leo. Vayikra constituye la primera revelación detallada del tema viviente del gran libro, o al gran libro, la Torá. En general, es decir, la revelación de la manera mediante la cual Eloa restaura al hombre perdido. Tanto la actividad redentora de Eloa como la conducta del hombre que se apropia de dicha redención están resumidas en el versículo clave que dice: habéis pues de serme Kadosh, porque yo, Yahuwah, soy Kadosh. En versión cristiana: habéis pues de serme santos, porque yo, Yahuwah, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Está refiriéndose específicamente allí, en primer lugar, a la nación sacerdotal, a los Bené Israel, a los hijos de Israel, para consagrarlos como nación sacerdotal, como nación apartada, a fin de conseguir la salvación y restaurar al hombre al seno de su creador. Debe proveerse un medio de acceso a Eloa. La primera mitad del Levítico de Vayikra, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, nos presenta así una serie de acciones de carácter religioso que representan la manera mediante la cual Eloa redime a los perdidos, separándolos de sus pecados y sus consecuencias. Los diversos sacrificios que van desde el capítulo 1 al 7 eran prefiguraban, por así decirlo, la muerte de Mashiach en el Calvario, en donde el que no tenía pecados sufría la ira de Eloa en lugar nuestro, a fin de que pudiésemos ser salvos de nuestra culpa. Tal como nos lo anuncia, nos lo revela, nos lo explica allí en la segunda carta a los Corintios, nuestro amado hermano Pablo, en el capítulo 5, verso 21, o Meir Marcos, en el capítulo 10, verso 45. Los sacerdotes levíticos o levíticos, desde el capítulo 8 al 10, prefiguraban el servicio fiel de Mashiach al efectuar la reconciliación por los pecados del pueblo, tal como nos lo aclara nuestro amado hermano Pablo en Hebreos capítulo 2, verso 17. Las leyes de la limpieza y purificación que están especificadas en el capítulo 11 al 15 del libro de Levíticos o Vayikra debían constituirse, esas leyes de purificación debían constituirse en recuerdos perpetuos del arrepentimiento y la separación de la impureza que debe caracterizar a los redimidos, tal como nos lo explica nuestro amado hermano, nuestro maestro y Hamelech Yahushua en Lucas capítulo 13, verso 5. Mientras que el día culminante del culto de expiación, del servicio, diría yo más bien, mientras que el día culminante del servicio de expiación, Yom Kippur, que está especificado en el capítulo 16, proclamaba el perdón de Eloa para aquellos que se humillaran mediante una entrega fiel a Mashiach, quien proporcionaría acceso a los shamayines por intermedio de su alma, quien proporcionaría acceso al Eloa de Israel por intermedio del alma de Yahushua Hamelech. De manera que esta es una de las cosas interesantes que también quiero compartir contigo, que distingue, que diferencia, que marca la diferencia entre la emuná de Israel y la supuesta emuná del mundo grecorromano. Vayikra no ha dejado de ser, la Torah no ha dejado de mantenerse, la Torah sigue tan latente como antes, sigue tan vigente como antes, solo que ahora se está cumpliendo Vayikra con exactitud, de manera literal, allá arriba de los shamayines, en el Makon Kadosh, en el lugar Kadosh, el verdadero Bet Amidash, el verdadero templo que está allá arriba de los shamayines, donde ministra para nosotros nuestro Cohen Agadol, Yahushua Hamelech. De manera que una de las cosas interesantes, cuando tú y yo leemos
Vayikra capítulo 6, desde el verso 1 al 7, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Cuando yo leo Vayikra capítulo 6, verso 1 al 7, y leo: habló Yahuwah a Moshe diciendo, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Yahuwah y negare a su prójimo lo encomendado, la promesa, y negare a su prójimo acerca del cumplimiento de la promesa, cuando debe anunciarle la promesa, el cumplimiento de la misma, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo, verso 3, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Verso 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Verso 6. Y para expiación de su culpa traerá a Yahuwah un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahuwah, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Mis amados, solamente en estos 6 versos yo me doy cuenta de la gran diferencia en que es emuná de una mera fe intelectual. Emuná significa fe que obedece, una fe que guarda Torah, una fe que no se limita a una fe retórica, a una fe intelectual, a una fe de solo decir de labios, como suele suceder en el mundo grecorromano. En el pueblo de Israel, dentro de las 12 tribus de Israel, dentro de las comunidades hebreas, hemos entendido que la Torah es práctica, no teórica. Y hemos entendido que el pecador, cuando se arrepiente, cuando hace teshuvah, afín a teshumet, cuando el pecador se arrepiente de manera genuina y auténtica de sus pecados, esta teshuvah debe ir acompañado de tikkun, de rectificación, de actos de rectificación. Si no hay actos de rectificación, no hay una verdadera teshuvah. No te engañes, no te engañes. Si no hay rectificación de lo robado, si no hay rectificación del pecado cometido, si no hay rectificación del daño cometido hacia tu prójimo, no esperes perdón, porque solo después de haber hecho rectificación es que tú podrás ir al sacerdote, es que tú podrás ir y llevar la ofrenda por la culpa de tu pecado ante el sacerdote, y solo entonces, después del tikkun, el sacerdote podrá oficiar por ti ante Yahuwah, bendito su nombre. No antes. No te engañes, no te engañes. Ese es el procedimiento, ese es el mecanismo. La persona comete pecado, la persona toma conciencia de su pecado que cometió contra su prójimo y contra Yahuwah también, por supuesto. La persona pide perdón y rectifica el daño cometido. Y si no existe modo de rectificar el daño cometido, existe una manera: sedaká. Sedaká significa realizar obras de justicia hacia los más necesitados. Solo así y únicamente así estarás demostrando ante Yahuwah verdadero arrepentimiento. Hasta tanto no se haga esto, no pierdas tiempo yendo hacia el sacerdote, hacia el Bené Israel. No pierdas tiempo yendo hacia el Cohen Agadol, hacia Yahuwah, hacia Yahushua, nuestro líder, el que está por encima de todos los Bené Israel. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Primero tienes que hacer teshuvah. Segundo, tienes que hacer rectificación. Y tercero, ahora sí puedes ir al sacerdote para que interceda por ti, por tus pecados, ante Yahuwah, bendito su nombre. ¿Estamos claros? Entonces, esta es una de las cosas que nos distingue del resto del mundo que dice guardar Biblia. Y es que Biblia no es Torah. La Torah es práctica. Y no vas a entender la Biblia si primero no estudias Torah. Y para estudiar Torah necesitas de un maestro de Torah. Y un maestro de Torah es alguien que tiene mentalidad hebrea y entiende lo hebreo dentro del contexto hebreo. No lo hebreo con mente cristiana. No. ¿Entiendes? La diferencia entre la emuná
es diferente a una fe intelectual, retórica y teórica. Solo palabras. La emuná de Israel es práctica. Emuná significa fe que obedece, fe que obra, fe que se demuestra con acciones. ¿Cuáles acciones? Guardando Torah. Y una de las principales cosas que tú tienes que hacer, que entender, es guardar el verdadero Shabbat. Este de hoy. Empezando por allí. No te engañes guardando otro día. No te engañes guardando días que el hombre inventó. Sea domingo, sea sábado. No te engañes. El verdadero Shabbat es lunar. Y está infinidad de veces demostrado. Que lo he demostrado. Y no solamente yo. Muchos amados como yo lo han venido demostrando a través de otros medios. El verdadero Shabbat es este de hoy. Lunar. ¿Entiendes? De manera que la diferencia entre Teshuvah, arrepentimiento genuino, es que la Teshuvah va acompañado de Tikkun. Y solo después de tú haber hecho Tikkun, rectificación, restituir el daño cometido, solo entonces y solo después podrás ir al sacerdote, al Bnei Israel. Y por ende a Yahushua, nuestro sumo sacerdote. No antes, no te engañes. Esa es la diferencia entre Teshuvah y una fe intelectual. Dijo nuestro amado hermano Jacob. Se perdió la conexión. ¿Estás conectado? Dijo nuestro amado hermano Jacob en una de sus cartas: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? Teshuvah, Tikkun. Está cargada. Esa es la diferencia. Que no se trata de teoría, se trata de acción. De manera que cuando estaba compartiendo que la diferencia entre emuná y Teshuvah y Tikkun es que de la mentalidad greco-romana es que es acción, es obra, es guardar Torah. Y una de las principales cosas para tú demostrar arrepentimiento auténtico de que estás volviendo. Vuelva a entrar. Dime cómo se entra. Me pregunta que allá, mire, ya se Ok. ya se unió al partido. Continuamos aquí entonces. Entonces, una de las diferencias y una de las maneras, mejor dicho, quise decir, una de las maneras de demostrar que tú estás arrepentido, que has entendido al Eloah de Israel, es que te identifiques con su señal. Con esa señal identificativa que nos une, con ese vínculo que nos une. Señal es entre mí y vosotros. ¿Qué cosa? El Shabbat. No cualquier Shabbat, el Shabbat. No sábado ni domingo, el Shabbat. Es el vínculo, uno de los principales, por no decir que es el principal, uno de los principales vínculos del pacto. Retomar el Shabbat como lo establece la Torah. Lo cual trae a colación una meditación de mi parte que quiero compartir contigo. ¿Qué le impide a la mente humana, cuando conoce algo de Torah, guardar el verdadero Shabbat? Solamente hay dos cosas que le impiden. Solamente dos cosas impiden a la mente humana que está comenzando en los caminos de las raíces hebreas guardar Shabbat. Una de ellas, desconocimiento. Y la segunda de ellas, simplemente rebeldía. ¿Qué le impide al ser humano guardar Shabbat? Desconocimiento o rebeldía. Desconocimiento porque no conoce de Torah, y no conoce de Torah porque no ha estudiado Torah, y no ha estudiado Torah porque sencillamente no ha tenido un maestro de Torah que le enseñe Torah como debe ser. Ignorancia. Pero la otra razón que impide al ser humano guardar el verdadero Shabbat es rebeldía. Y la rebeldía se puede deber a dos factores, básicamente. El primer factor, conveniencia, y el segundo factor, tradición. Conveniencia, ¿por qué? Porque, wow, se va a decir a esta persona, yo dejar de trabajar un lunes, dejar de percibir ingresos económicos un martes, bajar la Santa María de mi negocio, aquí le dicen Santa María, en otras partes le dicen reja,
bajar la reja de mi negocio un miércoles. Eso no me conviene económicamente. Porque esa persona no ha entendido que Israel no es cualquier nación. Esa persona no ha entendido que Israel se distingue de las demás naciones en todos los sentidos, incluyendo en el verdadero Shabbat. Que Israel, esa persona, esa mente humana, esa estructura mental de ese individuo no ha entendido que Israel se distingue, se diferencia. Los Bené Israel se distinguen, se diferencian de las demás naciones en todos los sentidos. Hasta en su calendario, que Israel no camina como caminan las demás naciones. No camina a la par de las demás naciones. Israel tiene sus Shabbat, y sus Shabbat pueden caer cualquier día de trabajo de las demás naciones. Pero si Israel camina a la par de las demás naciones, Israel está mal. Está mal. Y esa estructura mental no ha entendido eso. No ha entendido eso. Y por lo tanto le lleva a pensar que no le conviene cerrar la reja de su negocio un lunes, un martes, un miércoles. Es más fácil bajar la reja de tu negocio un sábado, un domingo, porque así lo hacen las naciones. Pero no has entendido que tú no eres las demás naciones. No has entendido que tú eres distinto a las demás naciones. Que hasta en eso te debes de diferenciar de las demás naciones. Tu estructura mental todavía sigue pensando y caminando y armonizando con las demás naciones. Conveniencia o rebeldía. La otra razón para no guardar el verdadero Shabbat, rebeldía. ¿Cómo así? Y la rebeldía, o mejor dicho, tradición quise decir, la rebeldía se clasifica, yo las clasifico de esa manera, en conveniencia o tradición. La persona es rebelde, ya sea por conveniencia o por tradición. La tradición se refiere al hecho de que su estructura, y volvemos a lo mismo, a la estructura mental. La estructura mental de este individuo está de tal manera que la tradición, los mandamientos de hombre, sea domingo o sea sábado, las tradiciones de hombre están tan arraigadas en su estructura mental que no le permite ver más allá de su nariz y darse cuenta que lo que está guardando no es Torah, sino mandamientos de hombre. Sigue las tradiciones, y las tradiciones son mandamientos de hombre. Sean cristianas o sean judíos rabínicas, son mandamientos de hombre. Su estructura mental está acondicionada a mandamientos de hombre. Y por lo tanto, pone sobre un escrito está una tradición, pone por encima de un escrito está. Cuando el cuarto mandamiento de Devarim me ordena a guardar el Shabbat guiándome por la luna, me lo enseña Devarim en el cuarto mandamiento. Y sobre eso ya se subió un video a YouTube. Entérate cómo el cuarto mandamiento sí me ordena guardar el Shabbat lunar. Búscalo. Te invito a que lo veas y a que lo compartas. Te lo ordena un mandamiento, nada más y nada menos. De los 10, el cuarto. Pero la estructura mental de este individuo está tan arraigada a las tradiciones que no le permite ver más allá de sus narices. Y se atreve, su conciencia está tan cauterizada que se atreve a colocar una tradición de hombre, sea domingo, sea sábado, por encima de un mandamiento expreso de la Torá. Eso se llama tradición. Por lo tanto, volviendo al tema de la parashá, una de las cosas que nos distingue a nosotros, los Bené Israel, cuando estudiamos Torá, es que nos percatamos, en el libro de Levítico 6, 1 al 7, nos percatamos de cómo el hombre, una vez que se arrepiente de su pecado, procede a tomar una serie, a ejecutar una serie de medidas, tikkun, actos de rectificación, para posteriormente dirigirse al sacerdote para que éste a su vez interceda ante el Creador por el pecador arrepentido. Eso es lo que podemos ver allí. Y es por eso que en esa misma porción de la parashá vamos a encontrar, después que el pecador ha llevado a cabo el holocausto, capítulo 6, verso 1 en adelante, léalo. Leyes de los sacrificios, verso 8 en adelante, leyes de los sacrificios. Vamos a encontrarnos más adelante en el capítulo 7, una serie, por ejemplo, y no solamente en este capítulo, en todo Levítico, vamos a encontrarnos una serie de mandamientos que a simple vista parecen insignificantes o absurdos, porque son juquines, que a simple vista, a ojo humano, parecen no tener sentido.
Pero cuando tú entiendes la misión de Yahushua y comprendes el trasfondo de Vayikra, te das cuenta de que Vayikra prefigura a Mashiach, entonces vas a entender, ahora sí vas a entender que esos jupines sí tienen explicación en tu vida. Cuando nosotros vemos entonces que primero el pecador se arrepiente, segundo comete, o mejor dicho, realiza actos de rectificación, y tercero, va al sacerdote con la ofrenda de sacrificio, como lo podemos ver allí en el capítulo 6, verso 8, leyes de los sacrificios, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 7, después de haber hecho este acto, ¿verdad?, comienza entonces el individuo, después de haberse apartado de su pecado, ir al sacerdote, se apropia de ciertos mandamientos que lo van a mantener en un estado de purificación. En un estado de purificación. Leemos entonces, capítulo 7, verso 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Verso 23, habla a los Bené Israel, habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Ninguna ¿qué? Grosura, manteca. Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yahuwah ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Verso 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestia. Repito, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, de animales o de bestias, está hablando de sangre de animales o de bestias, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Mi amado, otra enseñanza reveladora que comparto contigo aquí. Cuando nosotros estudiamos esta porción de la parashá, nos dimos cuenta en que Teshumet, una de las consonantes hebreas para escribir Teshumet es la letra Men. Y la letra Men significa sangre y agua. Y te lo mostré. Cómo aparecen las palabras sangre, cómo aparecen estos elementos, sangre y agua, cómo aparecen estos dos elementos, aparecen en esta parashá, la sangre y el agua, ¿verdad? Y nos recuerda también de que esta palabra de Teshumet hace alusión al Mashiach. Todo aquel que coma mi sangre, que beba mi sangre y coma mi carne. Esta es la alianza, esta es la señal de la nueva alianza. Comed y bebed, porque esto representa mi carne y representa mi sangre. ¿Te das cuenta? De eso se nos está permitido a nosotros los seguidores de Yahushua. Pero sin embargo, cualquiera diría, pero si está prohibido en la Torá consumir carne y consumir sangre, ¿cómo es que entonces Yahushua dice que el que no comiere de mi cuerpo y bebiere de mi sangre no forma parte de esta nueva alianza? ¿Está violando Torá? ¿Nos está acaso Yahushua enseñando a violar Torá, a prevaricar? En ninguna manera. Ni se les ocurra pensar tal cosa, dijera mi amado hermano Pablo. Porque la Torá me está hablando aquí es lo siguiente: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde quiera que habitéis, ni de aves ni de bestia. Y que yo sepa, Yahushua no es ninguna ave ni bestia. Pero ¿quieres que te demuestre quiénes sí están consumiendo simbólicamente sangre de aves? Búscame el Sidur, por favor. El Sidur, por favor. Búsqueme el Sidur. Vayikra prefigura, son símbolos, me anticipan, me anuncian del Mashiach y de su función como sacrificio y como Cohen Agadol también. Y aquí la Torah me dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde quiera que habitéis, ni de aves ni de bestia. Y vuelvo y te repito, Yahushua HaMelech Israel no es ni aves ni bestia. No es ni ave ni bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo. Cualquier persona, recuerda que Teshumet significa promesa.
Y que prevaricación significa faltar a la promesa, falsear la verdad, usurpar. Y te recuerdo algo interesante. Aquí lo tengo. Era una de las cosas que quería tener aquí en la mano hoy, pero tantas cosas en la mente, siempre algo se escapa, ¿no? Te lo voy a parafrasear. Aquí tengo este libro. Y este es un sidur, ¿verdad? El Vallicra es un libro lleno de leyes. Y a su vez son leyes de sacrificios. Los sacrificios me prefiguran, entre otras cosas, al Mashiach y su labor como sacrificio y como sumo sacerdote, como Cohen Gadol. Albi, ¿quieres hablar? Rapidito aquí, por favor. ¿Ibas a decir algo? Se le cayó a Mirto. No sé. ¿A Mirto se cayó allá? 226. Bueno. Ramírez, te caíste, la señal tuya. Vuelve a entrar. Aquí vamos entonces. Se nos fue el internet, ya regresamos. Estamos en comercio. Como dijera por ahí, hoy no se hacen comerciales porque hoy es Shabbat. Ya regresamos. Cuba te bendiga y te cuide. Ahora. Ahora después que coman todo. Bueno, continuamos aquí entonces. Se me había ido la señal por acá. Bueno, lo cierto. Sí, como que la internet está molestando, maestro. Sí. No sé. Bueno, continuamos aquí entonces, mis amados. Para aprovechar el tiempo, hay muchas cositas interesantes que quiero compartir con ustedes. Amén. Como veríamos compartiendo aquí, Vallicra es un libro lleno de leyes, y son leyes que además prefiguran al Mashiach, me anuncian de Mashiach, Yahushua HaMelech. Y Yahushua HaMashiach en una ocasión nos dijo: el que coma de mi carne y beba de mi sangre, esta es la carne, esta es la sangre de esta alianza. Y cualquiera que no conozca el contexto hebreo de la Torá podría decir: oye, pero allí Yahushua está enseñando a violar Torá, porque la Torá dice que no podemos consumir sangre. Pero la Torá me está hablando es de sangre de bestias y de animales. Y Yahushua HaMelech, bendito su nombre, no es ninguna bestia ni ningún animal, es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una persona. Y además de ello, te voy a informar quiénes simbólicamente sí están consumiendo sangre de animal, de aves para ser más exacto, violando Torá y enseñando a violar Torá. En Yom Kippur, el judaísmo rabínico, que se ha tomado la prerrogativa, y cualquiera diría: oye, pero tú la tienes agarrada contra el judaísmo rabínico. Sí, tal cual como lo tenía agarrado también mi maestro, tal cual como mi maestro Yahushua HaMelech nos advertía acerca de la levadura. Recuerda que el judaísmo rabínico, sus enseñanzas están cimentadas sobre el Talmud, y el Talmud está cimentado sobre la interpretación personal de Akiva. Y Akiva es perteneciente a la facción farisea. Y la facción farisea eran los enemigos acérrimos de Yahushua, al punto que lo entregaron a los idólatras para que fuera asesinado por idólatras. Guste la que no guste, esa es la realidad. Esa es la realidad histórica. Esa es la realidad histórica. Y aquí, en Yom Kippur, en este Sidur, te vas a dar cuenta cómo se viola la Torá. En la víspera, dice este Sidur, en la víspera de Yom Kippur es costumbre sacrificar ritualmente un gallo blanco en el curso de la vigilia de la mañana. Pues en ese momento prevalece en el mundo una hebra de la gracia divina. Gracia divina. Gracia divina. Prohibido mencionar esos dos términos, por si no lo sabías.
El término gracia es el término que es el nombre de dos deidades paganas latinas, las gracias. Y Shemot 23:13 me prohíbe a mí, inclusive hasta mencionar nombres de deidades paganas. Está prohibido para un Bené Israel. Vayamos a Shemot, para que te des cuenta que yo no me invento cosas. En Shemot 23:13, Éxodo, para ser más exacto, 23:13, leo lo siguiente: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y cuando yo investigo gracias, me voy a enterar que son los nombres de dos deidades latinas de Roma, las gracias. Y este ritual de Yom Kippur del judaísmo rabínico es llevado a cabo para rendirle culto a las gracias divinas, ni siquiera al Eloa de Israel, sacrificando animales de aves. Vuelvo y te lo leo. En la víspera de Yom Kippur, en el judaísmo rabínico es costumbre, no en Bené Israel, Amirto Ramírez Ben Israel, no te confundas conmigo. En la víspera de Yom Kippur, para el judaísmo rabínico es costumbre sacrificar ritualmente un gallo blanco en el curso de la vigilia de la mañana, pues en ese momento prevalece en el mundo una hebra de la gracia divina. ¿Te das cuenta? Lo faenamos para subyugar las severidades supremas. Lo faenamos para subyugar las severidades supremas, tal como lo hacían los paganos. Sacrificaban a una persona para calmar la ira de los dioses. ¿Qué te parece? Sigo leyendo. Y extraemos su sangre para dulcificar las severidades. Lleva el nombre de caparat, expiación, tal como el chivo expisario. Quien no pueda hacerlo en ese momento lo hará en los días previos a Yom Kippur. Cada integrante de la familia debe tener un caparat, un gallo por cada varón y una gallina por cada mujer. La mujer embarazada debe tener 3 aves, una gallina por sí misma y un gallo por si es niño o una gallina por si es niña. Porque no se sabe el género, todavía no se sabe el sexo. Imagínense, han sustituido el sacrificio de Yahushua Hamelech, bendito su nombre, por una gallina, por un gallo. Y la Torah me prohíbe, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestia. Ni de bestia. ¿Qué te parece? Y no es que lo estén haciendo para emular el cordero de aquí, de Vallicrá, no, lo están haciendo para rendirle culto a una deidad pagana, las gracias divinas. ¿Qué te parece? En este lugar, y si esto no es suficiente, más triste y lamentable aún es que seguidores de Yahushua HaMoshiach, judíos mesiánicos que dicen ser sus discípulos, no hacen esto, pero lo emulan porque se pasan en Yom Kippur una copa de vino arriba de su cabeza 3 veces. ¿Por qué? Porque así hace el judaísmo rabínico con el gallo y la gallina. Agarran la gallina y se la pasa, si es mujer, se la pasa 3 veces arriba de su cabeza. Y si es un hombre, agarra el gallo y se la pasa, el gallo blanco y se la pasa 3 veces arriba de su cabeza. Eso es idolatría. Eso es una blasfemia, eso es idolatría. Mira, te lo estoy leyendo aquí, para que te des cuenta que no te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo. Ramírez Ben Israel no miente en esto. Líbreme de estar difamando, levantando calumnias. Te estoy hablando con un escrito, está ahí con evidencias de cómo se usurpa la verdadera promesa que es Yahushua, y en lugar de ello, se sustituye por un gallo o por una gallina. Sigo leyendo. Cada integrante de la familia debe tener una caparat, un gallo por cada varón y una gallina por cada mujer. La mujer embarazada debe tener 3 aves, una gallina por sí misma y un gallo y una gallina en razón del niño de género aún desconocido. Si no se puede obtener aves individuales para cada uno de la familia, se puede hacer caparot con un gallo para todos los varones y una gallina para todas las mujeres. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sustituyeron a Yahushua por una gallina. ¡Qué bello! ¡Hermosísimo! Les quedó lindo. Eso es una blasfemia. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Dice así, los hombres dicen cuando en Yom Kippur dice este rezo: este
es en lugar de mí. Este es mi reemplazo, esta es mi expiación. Este gallo irá a la muerte y yo iré a una buena y larga vida y a la paz. Y se pasa el gallo 3 veces por la cabeza. La mujer dice así: esta, la gallina, está en lugar de mí. Este es mi reemplazo, esta es mi expiación. Esta gallina irá a la muerte y yo iré a una buena, larga vida y a la paz. ¿Se dan cuenta? La Torah me prohíbe consumir, así sea simbólicamente, sangre de animales, de aves y de bestias. Y ahí me están violando Torah, y no conforme a eso, me están sustituyendo el verdadero sacrificio de Yahushua HaMelech por un gallo o por una gallina. Y no conforme con eso, le están rindiendo culto a una deidad pagana, a las gracias. ¿Se dan cuenta? Quería compartir esto contigo para que aprendas a diferenciar de lo que es estudiar Torah dentro del contexto hebreo por un discípulo de Yahushua. Y que lamentablemente muchos que dicen ser discípulos de Yahushua realmente son discípulos de Rabbi Akiva. Porque en lugar de enseñar Torah y Brit Hadashah dentro del contexto hebreo, están enseñando Talmud. Están enseñando es la Mishnah de Akiva y no la Mishnah de Yahushua HaMelech, bendito su nombre. Y han sustituido el sacrificio de Yahushua por emular al judaísmo rabínico por una copa de vino que se la pasan arriba de la cabeza 3 veces. Judíos mesiánicos, y no estoy inventando, es la triste realidad. Y para ti, mi amado, que me estás escuchando, que dices ser discípulo de Yahushua, va este mensaje de exhortación para que hagas la Teshuvah, Teshumet, y hagas también el Tikkun respectivo al respecto, para que seas un verdadero discípulo de Yahushua. Y en lugar de estudiar Talmud, estudies Torah desde la perspectiva de Yahushua, de un maestro que en verdad reconozca y se someta a la autoridad de Yahushua HaMelech. Y no estar enseñando Talmud, no estar enseñando a prevaricar, no estar enseñando a transgredir la Torah. Amén, amén. Amados, por ahora cierro micrófono y doy derecho de palabra. Y espero que esta explicación y este compartir esta parashá haya sido de edificación, sin ánimos de herir susceptibilidades. Pero me toca muchas veces hablar de esta manera, a ver si despertamos de una buena vez y por todas.